Pues hoy tenemos tres temas: Agustín de Hipona, que va a ser nuestro plato fuerte de hoy. Luego, ¿por qué cayó el Imperio Romano? Tratando de dar otros elementos de respuesta. Y finalmente, dos personajes que preservaron la antigüedad: Boecio y Casiodoro. Adelante. Agustín nació en el norte de África en el 354. Su padre era una persona de conformación y se había convertido recientemente del donatismo. Pronto explicaremos en qué consistía esa herejía. O sea que Agustín pertenece a esas comunidades muy activas del norte de África, y estas cristiandades marcaron la iglesia, o sea, dejaron una huella muy grande, especialmente por Agustín de Hipona. Adelante. Su familia no era rica, pero respetable. Su papá era como uno de los senadores de la ciudad. Era pagano, pero Mónica, la mamá de Agustín, consiguió eventualmente que el papá de Agustín se bautizara. Le daría más trabajo la conversión de Agustín, pero Mónica era una señora extraordinaria, dulce y de de mucho peso, ¿no? Y fue logrando grandes cambios en su familia. Este es el lugar donde nació Agustín, en el norte de África. Agustín se convierte escuchando la prédica de Ambrosio. Era el obispo de Milán, que por cierto lo habían escogido cuando murió el anterior. La, el, la historia dice que fue un niño que gritó Ambrosio obispo. Oyendo la prédica de este hombre, eventualmente Agustín y su hijo Adeodato y otros reciben el bautismo. Ambrosio los había ido preparando durante todo el tiempo de la cuaresma y finalmente en la Pascua se bautizan. Estamos en el año 387. Adelante. Agustín sabe de la muerte de su madre en el 387 y Agustín narra en las confesiones, que si usted nunca ha leído nada de las confesiones, están enteritas en internet. Será bueno que lea por lo menos un capítulo para que sienta la delicadeza del espíritu de Agustín, uno de de las grandes figuras de la literatura universal en Occidente. El latín de Agustín es exquisito. Agustín tenía formación de retórico, diríamos un profesional de la lengua, y él narra con mucho cariño el paso, la Pascua de su madre. Adelante. Hijo, por lo que a mí toca, ninguna cosa me deleita ya en esta vida. No sé qué hago más en ella ni para qué vivo sin tener que esperar en este mundo. Una sola cosa había por la cual deseaba detenerme un poco en esta vida, para verte cristiano católico antes de mi muerte. Dios me lo ha concedido más colmadamente, pues despreciada la felicidad de la tierra, te veo siervo suyo. ¿Qué hago yo aquí? Dice Mónica. Adelante. Agustín permaneció en Roma varios meses. Ya estaba refutando al maniqueísmo, enseguida explicaremos. Después de la muerte del tirano Máximo, hacia el 388, se traslada a África, regresa a Tagaste, su tierra natal. Y él tenía idea de retirarse como monje, o sea, de vender sus bienes y regalar a los pobres el producto de estas ventas. Él estaba muy marcado por una vocación a la vida del desierto. Adelante. Él y sus amigos se retiran a sus tierras y comparten lo que tienen, se dedican a la oración y al estudio de la Escritura. Agustín llegó a conocer profundamente la Sagrada Escritura. Adelante. Y aquí veremos uno de los primeros errores que Agustín combate. Agustín combatió a los maniqueos, que
sostenían que había como dos principios, uno del bien y otro del mal. Y en un debate contra Félix, uno de los líderes de los maniqueos, él combate los errores que estaba propagando por Hipona y Agustín le convence de que tengan un debate público. Adelante. Y Félix se declara derrotado ante los argumentos de Agustín y abrazó la fe. Y también Agustín eventualmente refutó a Mani. Mani parece que murió en el 397 y otros maniqueos. Esta doctrina tuvo mucha popularidad. Agustín mismo de joven fue maniqueo, porque viendo tanto mal en el mundo, esta gente cree que así como hay un principio del bien que es Dios, al mismo nivel y a la misma altura hay un principio del mal. Los cristianos no creemos esto. Agustín claramente muestra que el mal es una privación de algo que se le debe a una realidad. O sea que el mal en el fondo no, lo triste del mal es que nos, nos ataca y nos hace sufrir con la ausencia de algo debido, por ejemplo, la enfermedad es la falta de salud y así, etcétera. Pero eso no quiere decir que haya un principio, ¿no? Que nos esté causando todos los males, ¿no? Los maniqueos, por ejemplo, pensaban que las moscas tenían que ver con el principio del mal. Adelante. Agustín defiende que toda la creación es buena contra el pesimismo maniqueo y cita la Biblia y vio Dios que era bueno. ¿Por qué hay tanto mal en el mundo? Bueno, hay mucho mal entre los seres humanos por la maldad de la gente. O sea, tú tienes, por ejemplo, países que viven sometidos a lo que le dé la gana, a los que mandan. Tú tienes, por ejemplo, ahora mismo nuestros hermanos de Ucrania viven pues el disparate de un régimen político absurdo y de un señor que se le ocurrió que él tenía derecho a invadir ese país por lo que pudiera pasarle, por otras alianzas que pudiera tener Ucrania, etcétera, etcétera. Resulta que él se siente con derecho, ¿no? Y ahí de vez en cuando pues él mata gente, cuando se le ocurre, mandan drones y cohetes, etcétera, y matan civiles inocentes que estaban a lo mejor en su casa cenando y los mata una bomba. Eh, mucha gente, mucha gente cree en el fondo que estamos dominados por un fatalismo. Agustín defendía que no, que el hombre es libre, incluso en su condición de fragilidad, y aunque esté también requerido por la maldad. Seguimos adelante. Vamos a ahora reflexionar sobre los donatistas, una herejía más complicada y todavía de más actualidad. Adelante. Constantino, siendo ya emperador cristiano, acuérdense que como vimos en este curso, Constantino declaró lícito el cristianismo en el 313, muy pronto va a tener que enfrentar a los donatistas. Adelante. Cipriano de Cartago, un gran obispo santo, había escrito contra los cristianos que flaquearon contra la persecución del emperador Decio. Recordarán que este emperador obligaba a sacrificar, a entregar los libros sagrados y te daba una constancia después que tú sacrificabas. Y hubo cristianos que flaquearon o se consiguieron la constancia o sacrificaron a los dioses. Y eso hizo que se les llamara los que cayeron, en latín lapsi, los que cayeron. Adelante. Y ahora en Egipto había como una rivalidad. De un lado Melesio de Licópolis, opuesto a Pedro de Alejandría, pero Pedro de Alejandría había sido bastante compasivo con los lapsi. Y Melesio funda una iglesia que él llama la iglesia de los verdaderos cristianos, la iglesia de los testigos, la iglesia de los mártires. Ya ven la rivalidad debido a la conducta moral y debido a la postura ante los que cayeron, ante los que flaquearon. Adelante. Los donatistas decían, y aquí está la herejía, aquí está el problema, que los sacramentos administrados por ministros
que no hubieran sido firmes durante las persecuciones no eran válidos. Así que usted fue un traidor, usted sacrificó y usted es presbítero, sacerdote en una comunidad, todo lo que usted hace no tiene valor porque usted es un traidor. Y estos donatistas veneraban exageradamente las reliquias de los mártires. No hay nada malo con tener un gran amor y un gran respeto por los mártires. Es más, la iglesia durante siglos, y todavía existe la costumbre, siempre en el altar de cada iglesia se conserva alguna reliquia o algo que haya tocado la reliquia de los mártires en el ara del altar, porque la iglesia siempre lo recuerda, pero eh, sin caer en fanatismos. Adelante. Ya en el 305 hubo una gran discusión acalorada entre varios obispos. Adelante. Se destaca, se desata, perdón, la oposición al obispo Ceciliano. ¿Por qué? Porque lo había consagrado un Félix Aptungi, de quien se decía que había flaqueado durante la persecución de Diocleciano, una de las últimas persecuciones ante Constantino. Se le decía, este es un traidor porque entregó las escrituras. Al parecer, eso se investigó y la acusación era falsa, pero se regó que Ceciliano no era digno de ser obispo ni de andar trabajando en la iglesia. Adelante. Y Donato, obispo en el norte de África, sostenía: quien está en comunión con un traidor se vuelve el mismo traidor. Adelante. Constantino en ese momento solo protegía a los católicos, pero los donatistas le van a complicar el asunto. Ya un sínodo en Roma había condenado a los donatistas en el 314. Adelante. Y ahora, en el 314, en un sínodo en Arles, creo que eso es el sur de Francia, Constantino hizo que los obispos de esa zona examinaran el asunto y dijeron: sí, señor, esta gente son herejes porque están diciendo algo que es falso. La validez de un sacramento no depende de la moralidad de quien lo administra, depende de Jesús que actúa en el sacramento. Adelante. Y siguieron agitando y decían ahora una frase que usaba Cipriano de Cartago: fuera de la iglesia no hay salvación, pero eh, decían, la iglesia verdadera es aquella que tenga la jerarquía. Los donatistas vuelven a la carga. Decían, todo miembro del clero que ha prevaricado pierde por el hecho mismo su puesto en la iglesia, de modo que los sacramentos administrados por él carecen de valor. Claro, eh, cuando uno no está en comunión con la iglesia, pues no, lo que tú haces es algo que está roto, ¿no? Pero habría que ver si tú pierdes esa comunión y lo que haces no tiene valor, los sacramentos que comunican no tienen valor. Los donatistas, ampliando todavía la antigua práctica de San Cipriano, rebautizaban y reordenaran a todos los que le llegaban de la gran iglesia. O sea, ellos eran un grupito. Tú vienes ahora, tú eres donatista ahora, hay que rebautizarte porque tu bautismo no es válido. Por supuesto, eso es un disparate, ¿no? Seguimos. Adelante. Constantino tanto lo molestaron que empezó a actuar contra los donatistas y les ordenó que entregaran las iglesias. Hubo víctimas, hubo gente que lo hirieron y incluso algunos lo mataron porque no obedecieron las tropas del emperador. Adelante. Y había donatistas tan convencidos que su postura era la correcta que estaban dispuestos a ir al martirio. Por eso el partido de Donato se fue fortaleciendo. Poco a poco fue adquiriendo también visos de lucha nacionalista porque había zonas, había regiones que eran muy donatistas y había también gente pobre que vivía fuera de la ciudad, diríamos, en las zonas rurales, cerca de las ciudades, que eran muy donatistas, ¿no? Clases humildes, gente pobre, sin mucha instrucción.
había donatistas entre ellos. Adelante. Okay. Estos eran los circuncheliones que abrazan el donatismo. Son la gente que vive cerca de las ciudades. Entonces, las tropas imperiales que perseguían a estos vagabundos sin hogar, una especie de proletariado agrícola, pues muchos de ellos eran donatistas y ahí se dieron también muchos hechos de violencia. Adelante. Agustín responde a los donatistas. ¿Podía ser perdonado el pecador y dejar que continuara en el seno de la iglesia? Eso es lo que Agustín se planteaba. O sea, ¿puede la iglesia tener en su seno a pecadores? Adelante. Hubo obispos que no aceptaban la consagración de Ceciliano y eso generó una gran división, porque había gente de un lado que decía, él debe ser obispo, él puede ser obispo, y había otros que decían, no señor. Y Agustín, cuando ya él se convierte al catolicismo al final del siglo, estamos en los inicios del siglo IV, Agustín ya es cristiano católico a finales del siglo IV, le va a tocar enfrentar esta situación. Adelante. Dice, ¿dependen los poderes jerárquicos del mérito moral del sacerdote? ¿Cómo puede la santidad de la iglesia ser compatible con la falta de mérito de sus ministros? Se preguntaba esta gente. Ya veremos cómo Agustín responde. Adelante. Los donatistas tenían muchos seguidores, se consideraban soldados de Cristo. Eran los circuncheliones, bandoleros, vagabundos que habitaban zonas cercanas a las ciudades. Tenían mucho de revolucionarios y eran muy críticos de la gente de las ciudades, hasta de un cierto nacionalismo y tal vez rebelión contra el control romano, porque los romanos eran los que apoyaban diríamos, a la gran iglesia, contraria a los donatistas. Adelante. Agustín al principio trató de tener discusiones amistosas, pedidas conciliadoras, reuniones de los obispos africanos, les mandó embajadores e invitaba a integrarse a la iglesia. Decía, vamos a discutir, por ejemplo, en el 403, vamos a ver cuáles son sus argumentos y veamos los nuestros. Adelante. Al principio los donatistas no dijeron nada, pero luego atacaron violentamente a varios obispos al norte de África. Y Agustín entonces va a endurecer las medidas contra los donatistas. Agustín ya era un obispo respetado, una figura muy respetada, y entonces se endurecen las posiciones. Adelante. Agustín responde firmemente, pero él no aprobó que se matase a los donatistas. En una carta, él dice, vos rogamos, neoxidatis, no maten a esta gente. Sobre todo le dice al procónsul, ¿no?, que representaba la autoridad de Roma. Adelante. Y él va a tener una discusión en el 411. Bueno, los donatistas tenían muchos obispos porque para poder competir con la gran iglesia, donde quiera que había una comunidad donatista, ellos nombraban obispos, o sea que era una especie de obispos producidos industrialmente, ¿no? O sea, y por eso había tanto y tienen esa discusión. Adelante. Agustín forma parte de los oradores católicos. Pues Agustín logra mostrar que el Cecilio y su consagrante Félix eran inocentes de lo que le estaban diciendo. Él pudo mostrarlo. Esta gente lo están acusando falsamente. Pero ahí no se queda el asunto. Adelante. Desde el punto de vista dogmático, y esto es lo que esta vez la parte importante de esta primera sección de la clase de hoy, la tesis católica de que la iglesia puede, sin perder su santidad, tolerar bajo su palio a los pecadores a fin de convertirlos. La iglesia puede tener pecadores en su seno. No es una iglesia de puros.
En nombre del emperador, el procónsul Marcelino declaró la victoria de la gran iglesia de los católicos, de la gente de Agustín, en todos los puntos. Seguimos. Poco a poco, el donatismo fue decayendo y los vándalos, cuando entre el siglo V, y esto lo vamos a estudiar muy pronto, los vándalos van a asaltar desde la península ibérica al norte de África y ya muriendo Agustín, Agustín murió en el 430, agonizando Agustín, los vándalos estaban ya casi entrando en su ciudad y todo esto va a cambiar la, la figura del catolicismo en el norte de África. Adelante. Agustín rechazaba que la iglesia quedase restringida al norte de África porque los donatistas se creían la gran cosa y eran casi como comunidades regionales. Y entonces rechazó el intento de convertir a la iglesia en una comunidad que solo admite y mantiene a hombres y mujeres de vida santa. Esa no es la iglesia de Jesucristo, una iglesia que solo tiene en su interior gente santa. No, señor, esa no es. Adelante. Agustín rechazó eso. Los donatistas estaban dispuestos a ir al martirio, pero eh, no están por ahí. No sé si estamos repitiendo una diapositiva ya vista. Adelante. Constantino aprueba un edicto de tolerancia hacia los donatistas, porque estando el imperio tan amenazado por los bárbaros, él quería que hubiera más unidad y hace como una especie de alterna la tolerancia con la persecución y esto va a beneficiar mucho a los donatistas. Adelante. Y más tarde en el siglo, un descendiente de Constantino, de los pocos que se salvó, porque cuando Constantino muere, casi que mataron a todos los que pudieran sucederles. Creo que se salvaron dos. Este fue uno de los que se salvó, que fue católico, pero luego apostató. Este hombre dejó el catolicismo y él, para hacerle daño a la Iglesia Católica, toleraba a los donatistas y hasta los apoyaba. Los apoyó. Adelante. La mayoría de los cristianos sostenían con optato milevitano, la iglesia que santifica es santa, aunque tal o cual de sus miembros no lo sea. Fíjate, esta gente era muy preciso, muchos de ellos tienen formación jurídica o formación de una retórica muy precisa. La iglesia que santifica es santa, aunque tal o cual de sus miembros no lo sea. Adelante. La iglesia verdadera es la católica y no el miserable partido de Donato, es decir, la católica, es decir, la que enseña lo que se ha creído siempre en todas partes por todo. La palabra católica es una palabra lindísima que no tanto significa el nombre de una iglesita particular, no, catajolos, según la totalidad. Es la iglesia que cree lo que han creído todos siempre en todas partes, no el invento de un señor ahora Donato que se apareció diciendo. Y hablamos ya de esa conferencia contradictoria en la que se destaca Agustín, dejando vencidos a los donatistas. Adelante. Sí, le tocó vivir una iglesia desgarrada por el donatismo, la iglesia de la polémica, de la desconfianza, y a pesar de que trató de atraerse a los donatistas con amor, y de tener que sufrir la competencia de un obispo rival donatista, Agustín trató de ser conciliador, pero a la larga tuvo que adoptar medidas fuertes porque los donatistas se adueñaban de las iglesias. Adelante. Algunos de los donatistas fueron miembros de turbas fanáticas y violentas, exigían a la fuerza sus medidas, maltrataban a los católicos. Y Agustín va a usar un texto de la Escritura. Si ustedes recordarán que hay un momento en que Jesús narra una parábola donde le dicen al Señor de la fiesta, Señor, ya hemos recogido a la gente de las plazas y las esquinas y todavía queda sitio. Entonces el Señor le dice a los criados, vayan entonces a los lugares públicos y tráiganlo y oblíguenlos a entrar aunque no quieran. Lamentablemente, este uso de la fuerza, pues así fue, ¿no?
o sea, que fuércenlos a entrar. Este texto fue usado por los conquistadores españoles cuando misionaban violentamente entre tribus indígenas. Usaron este mismo texto en el siglo XVI, cosa que es un disparate, ¿no? Gracias a Dios hubo franciscanos, dominicos y de otras órdenes que combatieron esta idea. La fe tiene que ser libre. Adelante. Dice, obliguemos a los herejes a salvarse, incluso contra su voluntad, ¿no? Y como les decía, lo usaron los conquistadores, lo usó Lutero en su lucha contra los campesinos, pero Agustín no aprobaba la pena de muerte, pero, y algún día hablaremos de la Inquisición en estas conversaciones, abrió la puerta al uso de la fuerza que tantos abusos traería. Adelante. Pero se fue aclarando. El valor de los sacramentos no depende de la santidad del ministro que los confiere. Gracias a Dios, ¿no? O sea que tú estás en una confesión, tú estás recibiendo la Eucaristía, te estás encontrando con Jesucristo, probablemente a través de un pobre hombre, pero ahí está Cristo perdonándote. Adelante. Para nosotros el sacramento no depende de la santidad o la ortodoxia del ministro que los confiere. El bautismo administrado por un hereje o un cismático es plenamente válido y eficaz. Es Cristo quien actúa en cada sacramento comunicándonos su espíritu, que no es mediado. El espíritu no está mediado por la calidad moral de la persona. Adelante. Y así fue como terminaron los donatistas, la invasión de los vándalos y eh, ya Agustín en ese momento había dejado claro cómo la iglesia verdadera abraza a justos y pecadores. Adelante. Bueno, entramos ahora en un tercer momento. Hemos visto a Agustín y los maniqueos, Agustín y los donatistas. Ahora estamos viendo a Agustín y Pelagio. Eh, Pelagio era un hombre muy coherente. Eh, eh, Estos señores se hicieron muy populares en Roma y en otras partes del imperio y atacaban una doctrina que nosotros llamamos del pecado original, es decir, que el ser humano también está afectado por la maldad, que por bueno que uno sea, también tiene elementos que hacen difícil la fe y la conducta moral. Y ya veremos qué pensaba Pelagio. Adelante. Pelagio era opuesto a una oración muy linda de Agustín. Permíteme hacer lo que mandas y manda lo que tú deseas. Pelagio retrocedió con horror ante la idea de que un don, una gracia divina, fuera necesaria para realizar aquello que Dios manda. Y Agustín decía, sí, Señor, necesitamos la ayuda de Dios para llevar a cabo lo que Él nos manda. Adelante. Para Pelagio y sus seguidores, si yo soy responsable de hacer el bien, quiere decir que yo puedo hacer el bien sin que nadie me ayude. Si un hombre tiene responsabilidad moral para obedecer la ley de Dios, debe también tener la habilidad moral para ejecutarla. Eso luce lindo en teoría, pero en la vida real, una cosa es lo que te mandan y otra cosa es lo que tú puedes llevar a cabo. Adelante. Y Pelagio pensaba, sí señor, yo puedo salvarme a través de mi esfuerzo constante. Y él pensaba que el comienzo de la salvación depende de nosotros y no de la gracia. Pelagio era un monje muy coherente, muy estricto consigo mismo, que estaba un poco indignado del cristianismo muelle, cualquiera era cristiano, entonces él decía, señores, vamos a vivir esto que nosotros creemos. Adelante. Pelagio pensaba, en virtud de la naturaleza creada por Dios, tiene siempre la capacidad de elegir el bien. Todo lo que ocurre en Adán y Eva, eso es un mal ejemplo, no nos hizo daño. Esto es complicado, ya explicaremos más, ¿no? Pero cuando se habla de Adán y de Eva, lo que se está hablando es
todo hombre, toda mujer es pecador. Todo hombre, toda mujer tiene la tendencia de querer usar el bien y el mal a su antojo. Ese es el árbol del bien y del mal. Todo hombre, toda mujer, todos somos Adán y Eva. Y Pelagio pensaba que no, que eso, no tenemos esas tendencias en nosotros. Adelante. Hubo un segundo periodo de intrigas pelagianas. El Papa Sósimo, por un tiempo, estuvo medio cegado por los pelagianos, pero Agustín le abrió los ojos y entonces el Papa dice, no señor, esta gente son herejes, esta gente no tiene la fe de la iglesia. Adelante. A partir de 418, el combate se hizo por escrito que contra Julián Clanum, que era el líder del partido, ¿no? Y atacó violentamente a Agustín. Mucha de esta gente pensaban que nosotros tenemos muchas posibilidades para hacer el bien y no querían reconocer que en cada uno de nosotros hay también tendencias que nos hacen daño. Adelante. En el concilio de Cartago se condenó los que niegan el pecado original, es decir, los que niegan que antes de que yo actúe existe en mí una predisposición al mal. También existe una invitación al bien, sin duda, pero tengo dificultad de hacer el bien. Había algunos que no querían que se bautizaran los recién nacidos. Me detengo un momento, fíjese, cuando un niño nace porque sus padres valoran la vida y le comunican la vida. No le preguntaron si quería nacer. La vida es un valor, comunican la vida. La fe es un valor y se puede comunicar también a un recién nacido hasta donde la puede recibir. Ese niño va viviendo la vida, pues irá también creyendo en la fe. Ese niño o niña vive en la vida de sus padres, pues creerá en la fe de sus padres. Y ese concilio también condenaba que la gracia de Dios solamente nos ayuda a hacer más rápido lo que podemos hacer sin ella. Eso no es verdad, ¿no? Y esas condenas fueron reafirmadas en el tercer concilio de Éfeso, que ya lo hemos estudiado, del 431. Adelante. Agustín decía, cuando Dios corona nuestros méritos, no corona sino sus dones. Sí. ¿Qué hace? Cuando nosotros, por ejemplo, hoy que es San Juan Pablo II, hoy 22 de octubre, ¿qué es lo que estamos haciendo al venerar a este hombre? Darle gracias a Dios por todo lo que él recibió y las cosas buenas que recibió y las que hizo con la ayuda de Dios. Cuando Dios corona nuestros méritos, corona sus dones. Adelante. Agustín decía, el individuo humano, miembro de esa comunidad pecadora, aparece ante Dios como privado de gracia. El pecado original hace presente la necesidad para todo hombre, toda mujer, del don gratuito de Cristo y de su incapacidad absoluta para cobrar autónomamente la salvación. De mí mismo, yo no me puedo jalar por mis propios pelos, ¿no? Yo no puedo subirme a mí mismo hacia Dios. Es Dios que me tiene que invitar, que me tiene que ayudar. Adelante. El pecado original recoge la tensión entre el destino y previa responsabilidad personal que encontrábamos ya en la carta a los romanos. Acuérdense cuando Pablo en Romanos 7, ¿no? Que dice, yo quisiera el bien, pero acabo haciendo el mal. Ese es un capítulo que vale la pena. Es decir, somos un jarro pichado, no guarda el agua, ¿no? Estoy llamado a la comunión con Dios, pero antes de elegir, estoy afectado, herido por pertenecer a una comunidad pecadora. Sus valores, decisiones, prioridades e instituciones me condicionan. Señores, nosotros a veces estamos condicionados. Te voy a comprar una cosa en Amazon, un libro que necesita, y ya Amazon le dice a usted, la gente que compró tu libro también compró estos otros cuatro, ¿no? Qué disparate, ¿no? Yo no necesito esos otros cuatro libros, estoy buscando uno, pero no siempre nos están requiriendo para
Gracias. que gastemos más. Adelante. Ahora, la visión cristiana es optimista. Pablo dice, donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Es cierto que la comunidad pecadora, nuestra juntiña con gente mala, nos hace daño, pero estamos también en juntiña con justos, con gente santa, y con más razón la gracia sobreabunda donde abundó el pecado. Adelante. Ahora entramos ya en el último punto sobre Agustín. Agustín se entera que en el 410 los bárbaros entran en Roma y van a hacer destrucción, pillaje, violaciones, violencia. Se escapó alguna gente en las iglesias cristianas, pero el bárbaro Alarico saqueó Roma en el 410. Y eso fue algo como espantoso para toda aquella generación. Agustín, que conocía Roma y la belleza de Roma, todo lo que había sido, ¿no? Adelante. Jerónimo, que en ese momento estaba en Belén, escribió esta carta. La antorcha clarísima que iluminaba toda la tierra se ha apagado. El imperio romano ha sido decapitado y en una sola ciudad ha aparecido todo el mundo, ¿no? O sea que era como un momento gravísimo. Ya veremos en un momento qué consecuencias traería para la iglesia la caída del imperio romano en Occidente. Pero fue algo traumático. Adelante. Y los romanos culparon a los cristianos de la caída de Roma. Y eso hace que Agustín se lance a escribir durante varios años una obra maestra que se conoce con el nombre de la ciudad de Dios. La ciudad de Dios es una de las grandes obras de Agustín y ha sido una obra que se ha estudiado mucho a lo largo de la historia. Adelante. Agustín respondió de esta manera, esto es un resumen del resumen. Los que dicen que la doctrina de Cristo es enemiga de la República, dennos un ejército de soldados tales cuales los exige la doctrina de Cristo, tales jefes de provincia, tales esposos, padres, siervos, reyes, jueces, recaudadores, cobradores de impuestos, como los quiere la doctrina cristiana, y entonces atrévanse a decir que ella es enemiga de la República, ¿no? La, la fe ha prestado un gran vigor a la República, o sea que Agustín no acepta esa acusación que vamos a tratar más en detalle. Adelante. Agustín dirá, dos amores fundaron, pues dos ciudades hay, a saber, el amor propio hasta el desprecio de Dios, la terrena, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, la ciudad celestial. Los buenos usan del mundo para gozar de Dios, los malos al revés, para gozar del mundo, quieren usar a Dios. Qué intuición tan interesante, ¿no? Esta fue como uno de los grandes esfuerzos intelectuales de Agustín. Habrá que esperar hasta el siglo XIII a Santo Tomás de Aquino, que murió, si mal no recuerdo, hacia el 1274. Tomás de Aquino será como otra figura de la misma talla que Agustín, pero toda la Edad Media, Agustín fallece en el 430 y Tomás es un dominico del siglo XIII. Todo ese periodo entre los dos está muy marcado por Agustín e incluso después Agustín será uno de los grandes autores que cita Tomás de Aquino, que lo leyó enterito. Adelante. El tiempo es desgaste, decadencia, pero también por la gracia es progreso y ascensión. Adelante. La ciudad temporal pasa, envejece, muere, pero hay algo en la historia que no envejece, que siempre crece y avanza, es el crecimiento en plenitud de la ciudad de Dios. Y así, aquí terminamos la primera de tres partes de hoy con Agustín y ahora vamos a investigar un poco por qué cayó el Imperio Romano. Grandes autores que nos transmiten una palabra sobre los padres de la iglesia son grandes autores que nos transmitieron el Evangelio. Ese mensaje de buena noticia, ellos lo van adaptando a las circunstancias en las que vivieron. Adelante. Todo.
La época de los padres de la iglesia va desde el Nuevo Testamento hasta el siglo VIII, más o menos. Los padres se distinguen entre griegos del Ujú. este, los que escribieron en griego, y los que escribieron Gracias. en occidente. Se considera a Isidoro de Sevilla el último de los padres, eh, santos padres latinos, y de los griegos, Juan Damasceno. Son autores que trataron de responder a las preguntas de su época con toda la sabiduría que ellos tenían. Adelante. Y la edad de oro de los padres de la iglesia ocurre durante los primeros cuatro concilios que hemos explicado aquí en estas conversaciones que hemos tenido. Y los padres de la iglesia tienen de interesante que con la fe que tenían en ese momento respondieron a las preguntas de su época, que no, por eso nos enseñan tanto, porque no es para repetir lo que ellos dijeron, lo conocemos, nos ayuda, nos ilumina, pero también ver qué actitudes de ellos podemos también nosotros implementar en nuestra época. Adelante. Y ese es el segundo punto de la conversación de hoy. ¿Por qué cayó el Imperio Romano? O sea que vamos a hablar sobre todo de este final del siglo V y vamos a mencionar también un intento de un emperador de Oriente de reconquistar. Y esto nos va a ayudar a entender mucho cómo vivió la Iglesia Católica. Acuérdense que eso es todas estas clases, todas estas conversaciones nos están ayudando a entender un poquito por dónde ha pasado la Iglesia. Adelante. Recuérdense que bajo Diocleciano ya él había creado como dos administraciones de, del imperio, ¿no? Una oriental y otra occidental, ¿no? Ahí está el imperio. Adelante. Pero más claramente, Teodosio va a dividir el imperio entre sus dos hijos, Honorio y Arcadio. Diocleciano creó ámbitos administrativos. Teodosio dividió el imperio, ¿no? Entre sus dos hijos. Y ya había un ámbito occidental en verde en la pantalla, que es el que nosotros nos vamos a interesar más, ¿no? Adelante. Había un área donde se hablaba el latín, ahí aparece como un color vino, y el área donde se hablaba el griego, ahí aparece como un anaranjado clarito, ¿no? Muchos de los teólogos, muchas de las grandes obras de teología de la primera iglesia, de los cuatro primeros concilios, están en griego. Es más, los 8 primeros concilios ecuménicos, todos ocurren en Oriente. O sea, el primer concilio en Occidente va a ser en el siglo XI, en el año 1123, primer concilio laterano. O sea que Oriente es, diríamos, la fuente del pensamiento de la iglesia, del gran pensamiento de la iglesia durante mucho tiempo, sin ignorar a los grandes padres de Occidente, por ejemplo, Agustín mismo que mencionábamos, o Ambrosio, que fue el que convirtió a Agustín, Gregorio el Grande, el Papa que muere hacia el 604, todos estos grandes señores. Adelante. Ya en el siglo III, en los 200, el imperio vive una gran crisis. Las ciudades apenas funcionan y la vida económica se va yendo al campo, ¿no? La vida pública va decayendo. Seguimos. Siempre que hay una crisis en las ciudades, la gente busca soluciones. Le pongo esta pequeña comparación. Usted tiene amigos que viven en Punta Cana, que ya no viven más en Santo Domingo, o tiene amigos que viven en la Romana y se fueron con la pandemia para allá y nunca han vuelto. Bueno, pues va a pasar en el imperio. Eh, el imperio necesita cada vez más dinero para pagarle a los soldados, necesita aprovisionar las grandes urbes, tropas para enfrentar la revuelta de los campesinos empobrecidos y cada vez hay más presión de los bárbaros en las fronteras. Adelante. Al principio el imperio romano acoge a los bárbaros, siglo segundo, tercero, cuarto, son pequeños grupos familiares. Los bárbaros eran temidos e imprescindibles. Había muchas cosas que no se hacían sin los bárbaros. Poco a poco el cultivo de la tierra
incluso el defenderse contra otros bárbaros. Había tropas de bárbaros entrenadas por los romanos, ¿no? Que defendían el imperio contra otros bárbaros que estaban del otro lado del Rin o del Danubio. Adelante. Todo cambia en el siglo IV, cuando pueblos enteros, dotados de una fuerte cohesión étnica, reforzada por tradiciones y creencias propias, empiezan a cruzar la frontera con líderes, bajo el mando de sus líderes. Adelante. Y todo se complica porque detrás de los bárbaros vienen los hunos, esta gente que venía de las estepas del oriente, ¿no? Penetran en el mundo bárbaro y son incontenibles. Y los bárbaros le tienen tanto miedo a esta gente que se lanzan a entrar en el imperio a como dé lugar. Ahí no importó fronteras fortificadas, ríos caudalosos, tratados, nada, soborno, no. Eso funcionó antes, pero ahora los unos que no se miden para matar a la gente están presionando a los bárbaros. Adelante. Y eso hará, aquí usted puede, puede ver esto que, por ejemplo, el cursor, ¿no? Usted se va a dar cuenta que todas estas tribus bárbaras van a ir entrando en el imperio y van a crear nuevas situaciones, se van haciendo presentes. Fíjense cuántas fechas del siglo V, ¿no? Y fíjense sobre todo en la flechita verde que cruza de España a África, los vándalos, que son los que atacan la ciudad de Agustín y eventualmente incluso Roma. Ellos cruzan a Roma. Adelante. Ya en el siglo IV ocurre algo que llenó de preocupación a todo el mundo. El emperador, tratando de poner orden a los bárbaros, es derrotado en Adrianópolis. Ni siquiera se encontró el cadáver. Y en el 410, como veíamos, ya hay un jefe visigodo que saquea Roma, ¿no? Y no hubo manera de defender Roma. El emperador huyó y estaba en una ciudad al norte de Italia, en Rávena. Seguimos. Y esto es lo que leíamos antes en la sección anterior de Agustín. La antorcha clarísima que iluminaba toda la tierra se ha apagado. El imperio romano ha sido decapitado. En una sola ciudad ha perecido todo el mundo. Adelante. Agustín muere durante el sitio de Hipona por los bárbaros y eventualmente los hunos van a ser derrotados por una alianza romano-germana. Así es. Va a haber pero ya ustedes se están dando cuenta que aquí hay una nueva situación con la presencia de los bárbaros dentro del imperio. Adelante. Y el hecho que más se usa en los libros de historia, si usted estudió historia con un buen libro de texto, generalmente se toma el año 476 para decir que cayó el imperio romano de Occidente. Eh, ya vieron que esto es algo que ocurre gradualmente, no se puede poner en un momento, pero esta fecha es útil. Un bárbaro o doacro, que era un militar entrenado, depone al emperador, lo quita, dice, ahora aquí el que mando soy yo y yo no soy emperador. Incluso mandó las insignias, las mandó a Constantinopla para que se supiera que ellos no pretendían ser sucesores de los emperadores. Adelante. Más tarde, otros bárbaros van a matar a Odroacro. Casi todos esos bárbaros eran arrianos. De las pocas tribus bárbaras que va a conocer el cristianismo católico niceno son los francos. Y eso va a crear también un nuevo factor que va a condicionar mucho la historia de Europa. Por eso se le da tanta importancia al bautizo de este rey franco, a Clodoveo, Clovis, que cuando le explican en la catequesis cómo los romanos mataron a Jesús, este bárbaro dice, otra hubiera sido la suerte de mi Señor si hubiera estado allí con mis francos, ¿no? Dice él, ¿no? Bueno, eh, ahora, los bárbaros se encontraron con una sociedad llena de instituciones, de escritos, de figuras, de leyes, de normas, de tradiciones,
que los arropa y los conquistadores son conquistados por la cultura romana. Adelante. Ahí está el bautizo de Clodoveo, ¿no? En un bajo relieve. Adelante. Es bueno conocer que los católicos hemos sido acusados de la caída del Imperio Romano, ¿no? Bueno, eso tiene una cierta base, decir eso, sí, señor, pero no, en general se puede decir que no se aplica. Ya veremos por qué. Adelante. Gibbons decía, el cristianismo interesó a los fieles en la vida futura, descuidando las virtudes relevantes para la vida social. Y el clero predicaba paciencia y pusilanimidad. Y por eso cayó. Adelante. Se perdieron los últimos vestigios del espíritu militar. Los cristianos se concentran en la caridad. Mucha gente se mete a monje y las querellas teológicas distraen a la iglesia y el Estado, ¿no? Adelante. Gibbon reconoce que en más de 1800 púlpitos de iglesia se proclama la sumisión al emperador, ¿no? Y también reconoce que el cristianismo dulcificó la terrible violencia de los bárbaros, pero mantiene sus acusaciones. Adelante. Y está esta cita que ya nosotros veíamos en la sección anterior. Dice Agustín, los que se quejan de que el cristianismo es enemigo de la república, bueno, dennos soldados, como lo exige Cristo. Ya leímos esto. Adelante. O sea, dennos los funcionarios que pide el Evangelio y entonces se darán cuenta eh, del gran favor, de la gran ayuda que ofrece el cristianismo a la república. Adelante. Vamos a examinar si tenía razón Edward Gibbons. Hay historiadores que han estudiado mucho estos asuntos, ¿no? Por ejemplo, este señor Seeck, el valor crucial fue la destrucción sistemática de las élites. Roma no tenía una élite verdadera, se la fue perdiendo, se fue corrompiendo. O Weber, la enorme concentración de la propiedad. Adelante. Los gastos del Estado, excesivos del Estado, una abusiva centralización, excesiva reducción del número de soldados, ¿no? Adelante. Este señor, que es de los que más ha estudiado este asunto, Piganiol, yo considero que la causa esencial fue el desplazamiento del eje comercial. Las riquezas que primero estaban en torno al Mediterráneo ahora se desplazan al eje Rin-Danubio, ¿no? Donde hay bárbaros y semibárbaros. Adelante. Es cierto, dice Chadwick, este es un gran historiador inglés, que la iglesia proponía una sociedad alterna con una estructura para hacer carrera y unas lealtades que competían con la del Estado. Eso no se puede negar. Por ejemplo, no sé si lo cito, pero Ambrosio, por ejemplo, hubiera sido un excelente administrador, como fue un excelente obispo. Adelante. Le quitó al imperio, aquí está, sí, el obispo le quitó al imperio administradores, comerciantes, etcétera, es verdad. Ambrosio dejó una gobernación provincial. Paulinus, que era un hombre riquísimo, se dedicó a ser monje, ¿no? Y también las divisiones dogmáticas debilitaron la unidad del imperio. Eso es verdad. Adelante. Y aquí para que ustedes vean, he puesto como las principales tribus. Que a nosotros nos interesan los francos, porque van a proteger a la Iglesia Católica. Y va a haber lombardos y longobardos en el norte de Italia. Los lombardos le van a crear mucha dificultad a la iglesia. Adelante. Todo esto que veníamos hablando ahora era del siglo V, de los 400, pero hubo un emperador bizantino, es decir, con sede en Constantinopla, que se le ocurrió
reconquistar lo que había sido el Imperio Romano en Occidente y preparó varios ejércitos. Adelante. Y los envía a Occidente. Fíjense lo anaranjado, sobre todo en el sur de España, no sé si se ve el cursor, en el sur de España, en el norte de África y también Italia. Este hombre logró reconquistar mucho, pero la presencia bárbara en España, en Francia, lo que sería más tarde Alemania, etcétera, era incontenible. Adelante. De todos los reinos bárbaros, el que más nos va a interesar a nosotros son los francos, que van a volver a salir en estas conversaciones, porque no eran arrianos. ¿Se acuerdan de Arrio, del concilio de Nicea, que negaba la divinidad de Cristo? Bueno, pues los francos conocen el catolicismo niceno y Clovis se bautiza católico a fines del siglo V. Y eso hará que estos señores van a apoyar al Papa y van a apoyar a los católicos. Aunque vivan en un mar de arrianos, ellos van a ser católicos. Y poco a poco van a ir ganando poder estos francos. Adelante. Vamos ahora a reflexionar sobre el impacto de los bárbaros. Hay que reconocer que no hubo una catequesis profunda los primeros 2 siglos. Más tarde sí, porque hubo misioneros que venían de Irlanda y de Inglaterra. Usted dirá, ¿y cómo es posible eso? Hay que hablar de Gregorio el Grande, pero hoy no podemos hablar de Gregorio el Grande. Hubo un papa que mandó misioneros a Inglaterra, mandó a Agustín de Canterbury, y estos señores eventualmente generaron comunidades misioneras y desde Inglaterra misionaron el continente. Eso va a tener grandes consecuencias, pero para otro día, no se pierda esa clase. Adelante. La iglesia predicaba la fraternidad universal y ella fue la que se ocupó de la educación de niños y adultos, porque piensen que de un momento, de un día para otro, desaparecieron todas las escuelas prácticamente. No cuestionó la esclavitud, la suavizó. Y todavía en el 1861 había gente de la talla de Lincoln que no se metía con la esclavitud, por lo menos al principio de la guerra civil, después iba a cambiar. O sea que fue algo muy aceptado y la iglesia también lo aceptó, lamentablemente. Seguimos. Y ahora nosotros que estamos estudiando estas conversaciones, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y cómo cambió el imperio romano? La iglesia que era parte de ese imperio, acuérdense de la conversación de Constantino a comienzos del siglo IV, del edicto de Milán del 313, el imperio romano se desmoronó. Los bárbaros valoraban la guerra como la ocupación más valiosa, tenían otra cultura, adoraban fuerzas de la naturaleza y Roma fue saqueada varias veces. Eso, por eso Constantinopla se va a ir creyendo la gran cosa, porque nunca fue saqueada, nunca fue conquistada hasta el verano del 1453. O sea que todos estos siglos, Roma cae en el siglo V y Constantinopla en el 15. O sea que ellos se van a creer la gran cosa y ya veremos las consecuencias que eso va a tener. Seguimos. Se alteró completamente el orden social y aquel orden que se había identificado con el cristianismo desaparecieron. Cesan las relaciones comerciales, cesa el poder de todos esos sectores dirigentes y para complicarle la vida a la iglesia, los bárbaros eran arrianos, con una fama de violentos y asesinos, ¿no? Los romanos no eran santos tampoco, esta gente pues tenía una fama de violento y asesino. Todo está cambiando, toda esta sociedad. Adelante. Y ahora, culturalmente, los cristianos católicos eran superiores en educación a los bárbaros y muchos de ellos despreciaron. En general, el católico romano despreció a los bárbaros, aunque hubo católicos que los miraron
con respeto y con compasión. Muchos de los bárbaros eran arrianos y tenían sacerdotes y funcionarios de su iglesia arriana que no tenían la formación de los católicos nicenos, de los católicos de la gran iglesia. No tenían una jerarquía organizada, no tenían sínodos, ni tampoco una vinculación estrecha como la tenía la iglesia dentro del imperio. Adelante. Los obispos arrianos tenían muy poca autonomía y el episcopado católico tenía una mejor formación. Piensen en esto, Agustín de Hipona, con una producción literaria que uno casi no logra abrazar con las manos abiertas, ¿no? Era uno de los obispos. El arrianismo era muy nacionalista, en cambio el catolicismo tenía una mirada más universal, como lo dice el hombre. Le va a complicar la vida a la iglesia que los arrianos quieran convertir a la fuerza a la población católica. Y los católicos estaban muy identificados con la cultura romana. Adelante. Entonces ya en esta segunda parte, la tercera va a ser más corta, en esta segunda parte es bueno dejar claro que los bárbaros traían otra cultura y otra fe. Y aquí hay un error, es un error que yo debí corregir. El concilio de Nicea, rechazaban el concilio de Nicea del 325. Eran arrianos, negaban la divinidad de Jesús. Y los bárbaros eran conscientes de la superioridad romana. Teodorico, que era un rey arriano, decía, todo godo que puede desea ser un romano. Ningún romano quiere ser godo. ¿Es verdad? Sí. Este hombre que no sabía escribir para firmar se valía de un molde para él rellenarlo, ¿no? Seguimos. Adelante. Muchas veces los papas padecieron el poder de los reyes bárbaros arrianos, pero varias veces los emperadores de Oriente fueron herejes o apoyaron creencias heréticas, concretamente monofisitas, los que decían que Jesús nada más tenía la naturaleza divina, y van a intentar construir una unidad falsa, negándole validez al concilio de Calcedonia. Aquí sí está bien citado. Más tarde hubo un cisma porque el patriarca tenía ideas monofisitas, etcétera. Bueno, ustedes se dan cuenta de la tensión que van a vivir los papas. De un lado tienen a los arrianos en Italia, pero del otro tienen emperadores en Oriente que no se resignan a que esté dividido su imperio entre católicos que apoyan Calcedonia, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, y monofisitas que defienden que Jesús lo que queda es una naturaleza divina después de la unión entre humanidad y divinidad. Ellos no se resignaban y están buscando soluciones tramposas y eso hará que se dividan del Papa varias veces. Adelante. Los pueblos de Occidente formaron una sola unidad, tenían una única religión, una sola ética, una sola autoridad. Y la iglesia estuvo muy atenta a que nada rompiese la unidad de Occidente. Va a ser un factor muy importante porque, y esto tal vez sea una de las grandes intuiciones de esta conversación de hoy, cuando cae el Imperio Romano, ¿qué es lo que queda? La Iglesia Católica en Occidente ocupa el lugar de la enseñanza, el lugar de la moral, el lugar del pensamiento, etcétera. Y eso va a tener un gran aporte, pero va a tener también grandes peligros, porque la Iglesia Católica se va a dedicar a educar. ¿Y quién va a educar? El clero. Y el clero no se va a sentir bien cuando los laicos también asuman el pensamiento y se hagan profesionales de la filosofía más tarde. Hubo un gran aporte de la iglesia, sí señor, y ella es la que toma el relevo de muchas cosas del mundo romano, pero también hay un peligro en todo esto que estamos hablando. Adelante. Había una simbiosis entre la iglesia y el Estado. En cambio, en Bizancio era diferente, porque muchas veces el emperador quería controlar completamente a la iglesia. Y más tarde,
cuando decaigan los emperadores alemanes, también va a decaer el papado, es verdad, porque tenía mucho apoyo, mucho apoyo. Y, y esta gente pensó que esa división de la sociedad en estados, clero, nobles, campesinos, se llega a pensar que eso era querido por Dios. Por supuesto, eso no es querido por Dios, pero ellos así lo entendieron durante siglos. A mí me tocó ser siervo, ya me tengo que quedar así. Era algo tan vivido, tan tradicional, tan común, que se llegó a pensar que esa era la realidad. Adelante. Ahora, ante Dios, todo el mundo se consideraba igual y esto apagó las reivindicaciones sociales porque la apagó tal vez con engaño, ¿no? Porque no era verdad. Y la estructura feudal, el señor y los siervos, era replicada en la iglesia, el obispo y el pueblo y los sacerdotes, etcétera. Y durante siglos la nobleza monopolizó las sedes episcopales y ocupó las más ricas prebendas eclesiásticas. Es verdad, sí señor. Adelante. Hasta el siglo XIII, donde ya las universidades, que por cierto tienen mucho que ver con la iglesia y mucho que ver con las escuelas catedralicias de Carlomagno y con la protección de los papas, hasta el siglo XIII el clero casi era el dueño de la vida intelectual. Todo estaba en manos de clero. Y donde quiera que hacía falta alguien que supiera escribir y leer, allá había clero, ¿no? Las universidades van a nacer hacia el 1200 y eso va a traer un cambio en la sociedad. Pero la mayoría de los profesores eran clérigos. Adelante, adelante. El laicado necesitó mucho tiempo para alcanzar una organización cultural independiente y hay que esperar hasta el final del medioevo para encontrar laicos cultos que tengan peso autónomamente como juristas, médicos, humanistas. Esto es lamentable, pero así fue. Pero diciendo esto, en la próxima y última parte pequeña de esta conversación, van a conocer a un laico extraordinario. Adelante. Y un poquito sobre el tema de la esclavitud, dos o tres diapositivas. Bueno, ya en la antigüedad se criticaba a la esclavitud, ¿no? Juan Crisóstomo, por ejemplo, la esclavitud proviene de la avaricia, de los odios, de la codicia, es verdad. Seguimos. Gregorio de Niza, cuando ustedes someten a esclavitud a un hombre, el cual es por su propia naturaleza libre, etcétera, están contra la ley de Dios. Al que Dios hizo dueño de la tierra, ustedes lo someten. Fíjense qué prédica tan bonita, pero la sociedad toleró y promovió la esclavitud. Toleró y promovió. Señores, hubo esclavitud en zonas cercanas a nosotros. Por ejemplo, yo conozco un poco la historia de Cuba. Hasta 1886 hubo esclavos en Cuba. Una cosa muy tolerada. Sabe Dios qué cosa estemos tolerando nosotros hoy en día, que es un disparate, ¿no? Seguimos. Boecio y Casiodoro, dos estadistas que preservaron escritos claves de la antigüedad greco-romana, sobre todo romana. Casiodoro copiando y preservando y Boecio traduciendo. De Boecio sabemos que ya en el 523 cayó preso y lo ejecutan en el 524, ya veremos por qué. Y Casiodoro sabemos que hacia el 540, un hombre que vivió muchísimo, funda y se retira a un monasterio que tiene una gran actividad intelectual. Adelante. Si miramos en conjunto los grandes retos de la iglesia del quinto al séptimo, estamos viendo cómo el concilio de Calcedonia, que ya estudiamos, había sido rechazado por los monofisitas de Alejandría. Había emperadores bizantinos que querían trabajar por la unidad de la fe, pero sin respetar el dogma de Calcedonia. La iglesia tenía ostrogodos arrianos en Italia que sospechan de los católicos nicenos, porque los emperadores de Oriente muchas veces eran católicos nicenos. Y el mismo Boecio, un gran intelectual, un gran funcionario, va a ser ejecutado por este tipo de sospecha. Adelante.
Otro reto de la iglesia era cómo preservar la cultura romana y cómo mantener la libertad de la iglesia, por un lado, ante el invasor ostrogodo que los tiene en Italia, y por otro lado, ante el emperador, que también está en Italia, en Rávena, y tiene tropas. Varias veces Roma va a estar saqueada, mientras Bizancio, Constantinopla, es la misma ciudad. Espero que se hayan dado cuenta de eso. Constantinopla, Bizancio, Estambul son la misma ciudad. Mientras Bizancio prosperaba y era regida por emperadores ambiciosos que querían también ser los líderes de la iglesia. Por eso se habla del césaropapismo, cuando el César quiere ser también líder de la iglesia. La iglesia le tocó defenderse ante los intentos de falsa unidad de los que hablaban de una sola naturaleza en Cristo, monofisitas, o los que hablaban de una sola voluntad en Cristo, monoteletas. Adelante. Y un momento luminoso que hemos visto varias veces en esta conversación, el bautismo de Clovis hacia finales del siglo V. Hemos insistido mucho en esto por lo que va a venir después, la próxima reunión. Más adelante nos vamos a dar cuenta que este pueblo va a ser decisivo para la Iglesia Católica. Adelante. Boecio. Adelante. Boecio tenía una excelente formación literaria. Su padre había sido cónsul bajo el bárbaro Odoacro. A los 24 años ya era senador. Este hombre manejaba el griego y él se da cuenta que si se quiere que haya pensamiento en el futuro en, en Italia, si queremos que haya pensamiento, tiene que haber obras literarias. Y él quiere conservar esa cultura. Adelante. Oiga este proyecto de Boecio, traducir al latín las obras de Aristóteles y Platón. Él fue uno de los primeros divulgadores de Aristóteles en el mundo humano. Y aquí hay algo muy triste, él es de los últimos romanos que hablaba y leía el griego. Es de los últimos intelectuales capaces de leer el griego, porque mucha de la filosofía, pues piensen solamente, por ejemplo, Platón, Aristóteles, todo eso está en griego. Y este hombre se dedicó lo más que pudo. Yo creo que él se concentró mucho en Aristóteles. Toda la Edad Media pudo leer mucho de Aristóteles porque Boecio tradujo a Aristóteles al latín y fue un aporte enorme a la cultura. Adelante. Cónsul, canciller y el rey es ostrogodo. El rey es arriano y temía que Boecio católico empezara a conspirar con el emperador Justino, que era católico niceno, porque hubo un momento que no había, hubo un momento que no había comunión entre el patriarca Acacio y el Papa de Roma, porque Acacio había firmado y había apoyado el monofisismo, es decir, que Jesús nada más tenía la naturaleza divina y no era humano como nosotros. Ahí hubo un cisma, se separaron, ¿no? Pero eso va a cambiar. Y cuando Justino tome el poder, se arreglan las cosas. Adelante. O sea, Casio, hombre de gran talento, patriarca entre el 472 y el 489, ¿no? Y él quería, con el apoyo del emperador, que Constantinopla fuera como la segunda sede por arriba de Antioquía, Jerusalén, Alejandría. O sea, era un hombre hábil políticamente, ¿no? Pero esto va a crear mucha tensión. Adelante. ¿Acaso elaboró un documento, el Enoticón, que pretendía ignorar, ¿no? Pretendía, perdón, lograr la reconciliación con los que se oponían a Calcedonia, ¿no? No dejaba claro que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Pero este hombre, que era un político tremendo, lo condenaban y lograba convencer que él no pensaba eso, que tal, pero mantenía su posición. Y
se está separado del Papa todos estos años, del 482 al 519. Señores, como vamos a estar conversando varias veces, fíjense cómo poco a poco hay cismas entre Roma y Constantinopla, hasta que por desgracia en el siglo XI llegó a ser definitivo. Varias veces va a haber peleas. Esta es una de las primeras, el cisma de Acacio. Adelante. Pero el emperador Justino se somete al Papa Hormisdas y dice, se acabó, estamos en comunión contigo. Pero ahora Teodorico, que mandaba en Italia, que era arriano, dice, el emperador de Constantinopla, Justino, es católico niceno. Boesio también es católico niceno. No me conviene esa simpatía. Y empezó a sospechar de Boesio. Toda vez más que habían matado a una hermana de Teodorico, unos católicos la habían matado. Adelante. Y a Boesio lo apresan, lo acusan falsamente. Este hombre no era ningún traidor. Y durante su cautiverio escribe un libro que se leyó durante toda la Edad Media. Se llama La Consolación de la Filosofía. Fíjate las preguntas de Boesio. ¿Por qué los malos triunfan y los buenos fracasan? ¿Quién podrá consolarnos si la belleza de las artes no logra hacerlo? Y entonces, adelante, él llega a esta conclusión. La filosofía no puede ser terrenal, porque aquí todo es imperfecto. El anhelo de felicidad es ansia de Dios, el único que puede darnos la felicidad verdadera. La adversa fortuna permite distinguir los amigos falsos de los verdaderos y da a entender que no hay nada más precioso para el hombre que una amistad verdadera. Boesio se daba cuenta que esa ansia de felicidad que da la filosofía nos muestra que está en contacto con la verdad, porque hay algo de la verdad en la verdadera filosofía. Adelante. La Edad Media, que no dominó el griego, dependió del laico Boesio para conservar la herencia griega. Adelante. Y ahora vemos a Casiodoro, que tuvo también fue un funcionario romano. Adelante. Cuando él se retire de la vida pública, se va a establecer en Squillace, en diríamos, la parte de abajo de la bota de Italia. Vivió como monje sin ser monje y estableció lo que se llama un scriptorium, es decir, un lugar donde se copian documentos y se preservan obras de la antigüedad. Acuérdense que la imprenta es del siglo XV y la minúscula carolingia probablemente siglo octavo, ¿no? En tiempo, ¿no? de estos ayudantes de Carlomagno. Pues esta gente copiaron las grandes obras que ellos tenían de la literatura latina y también de la griega. Y al mismo tiempo, sin ponerse de acuerdo, hubo monjes que lo hicieron en Francia y Britania. Adelante. Casiodoro quería unir lo godo con lo romano, el oriente con occidente, lo antiguo con la nueva cultura. Sus escritos sentaron las bases del andamiaje académico de la Edad Media. Este hombre. Piensa que estamos en el siglo sexto, en la mitad, en el siglo sexto, en los 500, adelante. Y ya él evalúa así: tarea bienaventurada, predicar con la fatiga de las manos, abrir con los dedos las lenguas mudas, sin salir de su celda a una larga distancia, pareciera que tuviera internet, ¿no? Desde el lugar en que está sentado, el copista visita las provincias lejanas, se lee su libro en la casa de Dios, la caña partida con la que ellos escribían vuela sobre el pergamino, dejando la huella de las palabras celestes como para reparar la injuria
de aquella otra caña que hirió la cabeza del Señor.